Gracias, presidente. Voy a hacer así un poco un resumen. A ver, un poco al ministro de Hacienda. Y disculpen, compañeros, y en todo caso ustedes después me pueden desmentir. Hay casi como un consenso, vamos, no sé si un consenso, pero de verdad aprobar préstamos, así nomás, con estos, con el nivel de la deuda y con los 1.600, 700, casi 2.000 millones autorizados, cheque en blanco prácticamente, que se le dio sin acuerdo previo político, como se hizo en otros países, de verdad que yo no creo que haya mucho ánimo en este momento. Entonces, estoy traduciendo lo que normalmente se habla así. ¿Por qué? Por un montón de cosas que yo no voy a entrar acá en este momento porque ya lo dijimos públicamente, ¿verdad? Que no tiene solamente que ver con el tema de las compras en salud, que a mí particularmente como médica me preocupa mucho, tiene que ver con otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, al ministro de Hacienda en primer lugar. ¿Por qué no nos separan? Que la vez pasada eso sí planteó alguien. Nosotros necesitamos saber cuál es el plan de reactivación. Yo normalmente no quiero hablar de plan de reactivación porque yo creo que estamos todavía en el plan de contingencia y vamos a pasar al plan de urgencia y luego de mitigación sanitaria. Y después, no sé, a lo mejor porque soy médica, pero en la realidad las dos cosas van juntas, ¿verdad? La parte de salud, o sea, la vida va junta con la parte económica. Entonces, a lo que voy, de eso que tienen poca ejecución, ustedes van a seguir guardando una parte para la reactivación, ¿verdad? Porque, ¿cómo es que, por ejemplo, a ver, un caso, Fogapi que se piensa aumentar, bueno, eso forma parte del plan COVID en la realidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la situación de estas personas. COVID económico le vamos a llamar. COVID económico, vamos a decir. Todo es COVID hasta diciembre probablemente. Hasta septiembre, octubre. Eso el ministro de Salud me puede corregir seguramente. Todo dentro de la incertidumbre que es el COVID para América Latina y sobre todo sabiendo lo que pasa con el Brasil y lo que pasó con Perú, también lo que está pasando en Chile, en Buenos Aires. Ojalá seamos Tierra Santa, pero es muy difícil que eso sea, ¿verdad? Pero de todos modos, entonces, ministro, ¿cuáles de estos préstamos vamos a usar para fondear el IPS, por ejemplo, con lo que dijo el presidente del IPS, ¿verdad? Para que la gente afectada directamente, suspendida en su trabajo o lo que sea, eso porque dijo él que podía llegar hasta julio. Dijo. Todos sabemos que esto probablemente, ojalá que no, ojalá que podamos contener y que sea un brotecito y pase. Pero siempre hay que prepararse, pensar lo mejor y prepararse para lo peor, y más en pandemia, ¿verdad? En la pandemia H1N1, que ahora es la influenza, el ministerio se preparó para eso. Y sí, y quedó. Y es lo que también está haciendo ahora el ministerio. Se aumentó la capacidad, vamos a decir, y quedó eso. A lo mejor no se usaron todas las camas, pero no importa, porque nuestro sistema de salud, de todos modos, tiene que estar fortalecido muchísimo más de lo que hay, aparte de la reforma, y hablo solamente de la parte asistencial. Entonces, ¿cuánto de eso? Porque acuérdese, ministro, que nosotros en septiembre ahí nosotros vamos a estudiar el presupuesto 2021, ¿verdad? Por lo cual ahí nosotros le vamos a evaluar a ustedes no solamente la deuda, sino que la actuación COVID en ese momento, que en este momento marca la hoja de ruta probablemente, la actuación COVID económico, la actuación COVID social, vamos a tener el nivel de la deuda. Entonces, a mí me gustaría, presidente y compañeros, saber cuál es el plan de reactivación. Bueno, si el plan de reactivación todavía no está, y yo escuché que el tema de viviendas sociales, el de obras, etcétera, etcétera, ¿verdad? No sé qué más lo que puede haber tanto en un país como el nuestro, ¿verdad? O otra vez endeudarnos, pagando la deuda, salvo que queramos declararnos así medio en default, que yo creo que para un país como el nuestro, que no somos Argentina, dejar de pagar la deuda va a tener consecuencias probablemente impredecibles. Me corrijan lo que saben los que saben, ¿verdad? Mejor. Pero entonces, esa parte, uno. Dos, entonces, acá es. ¿Cuánta de esta plata? Yo le vuelvo a repetir. Acá lo que hay que asegurar es el fondo, o sea, el FOGAPI, que llegue de una buena vez, ¿verdad? Y ahí tenemos el problema de la banca, del sector financiero privado, que obviamente no se les puede obligar, supuestamente ahora aumentó más. Vamos a suponer que aumentemos con el préstamo de 90, etcétera.
tenemos un problema en el funcionamiento mismo del Estado, por la caída de recaudaciones, por lo menos en aduana, ¿verdad? Tenemos un problema en la ANDE, etcétera, etcétera, que yo después me parece que todavía no habló la gente de la ANDE o de SAT, pero de verdad a este paso, si no solucionan el tema, lo único que van a conseguir es un proyecto de ley de exoneración, señor. Eso es lo que van a conseguir a este paso. Porque ver esas filas, eso atenta contra la norma sanitaria luego para empezar. Para empezar, ver lo que pasó en la ANDE, 40.000 personas no es un error, es un problema, como dijo el senador Busaki, de sistema y de criterio. No pueden tener a la gente haciendo fila para reclamar la factura que se le va a refinanciar si la gente no sabe en este momento qué tiene lo que va a pasar dentro de un mes. Y lo de SAT nos vacunaron, señores. Nos vacunaron ya otra vez. Así que nosotros queremos saber porque directamente acá va a pasar que gente que tiene la intención de pagar, cuando ve que le están jodiendo, dice, no, esto yo no te voy a pagar. Y aunque sea fraccionado, están perdiendo la confianza en varios frentes, en varios frentes. Y aparte, boicotea el tema de salud. Ver esas filas en ANDE, en ESAP, de verdad les digo, y ahora en invierno no puede volver a suceder. Gente que se va y reclama ahí, inventen algo o directamente asuman el error y el promedio que dijo el senador. No puede ser que la factura de una pyme o mi pyme que está cerrada o incluso de una y de las casas en este momento hagan lo que están haciendo. Y si no, y no hicieron lectura, porque eso fue lo que habían acordado. No se hizo lectura, que hay que mandar el video del medidor. Dejen, por favor, de pensar que estamos en Singapur, más o menos. Entonces, esa cuestión. Así que, ministro de Hacienda, no va a dar el tiempo, yo creo, en este momento, pero antes a nosotros nos gustaría que nos envíen, que discriminen. Esto es, señores, para aguantar. Esto es para aguantar el fondeo IPS. Esto es para, por lo menos lo que están, ¿verdad? Esto es para aguantar el tema FOGAPI. Esto es para aguantar funcionamiento del Estado. Y reitero, ¿verdad? También al ministro de Salud en este minuto, ¿verdad? Ministro, hay que dejar esta visión hospitalocéntrica, es decir, usted está a cargo de los penales en la realidad, porque todo es sanitario, está a cargo de los penales, está, o sea, de garantizar esa compra, que yo le puedo asegurar, así como Nani le está contando en el tema de salud mental, una cuestión, eso se está manejando con ayudas de ONGs, ¿eh? Tiene que garantizar el stock para los guardiacárceles, tiene que garantizar el tema de los camioneros, agremiados o no. A nosotros no nos interesa eso. El ministro Federico habló del tema del presupuesto. Podena tiene que tener un presupuesto propio, porque igual la gente va a venirse. Igual la gente va a venir. Yo no sé, yo creo que ustedes también, yo sé que al ministro Federico lo llaman todo el día, así como a nosotros. Al final van a terminar llegando a ¿verdad? Y aparte del vuelo, van a terminar llegando, porque gente de los países de allá están contribuyendo, haciendo vaquita y terminan acá. Entonces, alguna solución integral hay que darle a eso, y eso significa plata. Entonces, si de esos 500 millones que tiene salud no va a usar en estos 3 meses, yo le pido al ministro Mazzoleni que no piense salud solamente como hospitales, aunque a mí me encantaría que se invierta esos 500 millones en salud, pero en este momento la urgencia es salud integral. Es decir, es EPI, voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Si nosotros tenemos un brote en los penales, por ejemplo, ¿dónde va a ir esa gente, señores? ¿Mm? O una de dos, o tenemos un motín, que ya ocurrió en varios países, o tenemos una fuga, o podemos tener con 10 personas nomás que desarrollen un cuadro grave, se convierte en un problema de salud de hospitales. Porque no le vas a dejar ahí a la gente en esa situación. O sea, es un problema de salud que abarca a otro ministerio. Si tenemos un brote en un geriátrico, que tenemos varios, públicos encima, o en el psiquiátrico, grave, van a ser trasladados a los hospitales. O sea, el problema es integral. Si tenemos un problema, un brote en la comunidad por los camioneros, es un problema también. Entonces yo, para resumir nomás, y sobre todo a los dos ministros, ya ahora. Después voy a conversar antes con el ministro Mazzoleni y con su equipo, ¿verdad? Porque estoy hablando mucho como médica, pero acá a mí me interesa la parte presupuestaria. Tenemos que asegurar las dos cosas en este minuto. No sé, tal vez el ministro me pueda decir más o menos
qué es lo que nosotros podemos esperar con un pico, obviamente llegando y con lo que pasó con la influenza, ¿verdad? Es cierto que ahora hay pocos casos, pero no nos vamos a salvar del resfrío y de la gripe, señores. Hay pocos casos de influenza, pero no nos vamos a salvar. Y en este momento, por ejemplo, hay camas de terapia de recién nacidos que están siendo ocupados porque la gente no se va a hacer sus controles y tenemos más prematuros. Es decir, tenemos ya un problema nosotros, que es la segunda ola de COVID en, en el primer mundo. Pero nosotros ya tenemos ahora, ¿verdad? Entonces, yo quiero saber eso. El presupuesto sanitario, ¿cuál es la garantía? ¿Qué incluye? Reitero, Ministerio de Salud, IPS, Ministerio de Salud en todos los niveles. Para nosotros incluye penitenciarías, incluye geriátricos o albergues donde están abandonados realmente ellos y no tienen un protocolo que se está cumpliendo. Yo le cuento que yo estuve en dos, era uno de los cuales depende de la policía y le hice saber al comandante que eso no puede continuar. Y todos vimos lo que pasó en la Argentina. Vamos a llegar a tener ese problema. Todo tiene que estar equipado, no solamente los respiradores. Y al ministro de Hacienda, ¿cuánto de esto es lo que se va a redireccionar realmente para COVID económico social? Por ejemplo, ahora, que yo creo que el único programa que funcionó al final fue PTO. Se está hablando de otro. ¿Hasta cuándo llegamos con PTO? Vamos a suponer el peor escenario que tengamos muchos casos en julio, ¿verdad? Entre julio o agosto, porque yo miro el acumulado, ministro, si usted me puede, ministro Mazzoleni, ¿verdad? Si usted me desmiente después sin ningún problema, porque esta foto que estamos viendo ahora en la realidad, aparte de los casos urgentes del militar, es casi un reflejo del Día de la Madre, ¿verdad? Casi un reflejo de muchas salidas del Día de la Madre, etcétera. O sea, la situación epidemiológica del relax por lo que sea, porque perdieron autoridad, porque no hay transparencia, hay muchas versiones, y yo me refiero al Ejecutivo, porque no hay más controles, vamos a ver el efecto, vamos a ver probablemente a finales de junio, inicios de junio, porque así hay que leer el informe del ministro. El acumulado, pues, es lo que vale para pasar o no de fase, ¿verdad? Entonces, yo estimo como médica que nosotros podemos llegar a tener casos. Sí, puede redondear, Ya, senador. termino, presidenta. Yo creo que se está entendiendo, ¿verdad? Entonces, la pregunta es económica y es sanitaria y le queremos escuchar, no sé si ya respondió, pero a mí no me convence esta respuesta de la gente de la ANDE y de la STAP. Vamos a terminar con un proyecto de ley que ya presentó luego el senador Salih, de verdad, y vamos a terminar exonerando, ¿verdad? Estos 3 meses si ustedes no nos dan una respuesta acorde a la realidad de la cantidad de denuncias que hay al respecto. Ya, presidente, gracias y disculpen.